Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálame don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y santo temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura, les comparto el libro del Génesis en el capítulo 49. En aquellos días Jacob dio a sus hijos estas instrucciones. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, el hitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham a Efrón, el hitita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos todo el mal que le hicimos. Y mandaron decir a José: antes de morir tu padre nos encargó. Esto diréis a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José al oírlo se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José le respondió: no temáis, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José habitó en Egipto con la familia de su padre y vivió 110 años. José llegó a conocer a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que nacieron sobre sus rodillas. Más adelante José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel: cuando Dios os visite, os llevaréis mis huesos de aquí. José murió a los 110 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 104. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Les comparto el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos 24 al 33.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición al alma y al cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mi parte ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo. 365 veces dice la Sagrada Escritura: no tengáis miedo. El Señor ha enviado a sus discípulos, les ha dado poder y autoridad, pero les ha dicho que vendrán las persecuciones a causa del Evangelio, a causa del reino de los cielos. Esas persecuciones que vivimos diariamente en nuestro deseo de vivir cristianamente, vivir santamente, son propias de la vida del cristiano. Un discípulo no es más que su amo. Y si al amo, a Jesús, lo llamaron Belcebú, pues poca cosa nos ha pasado a nosotros. Esto indica que la persecución viene y es constante y es natural en la vida cristiana. Esto indica que todos los días el enemigo nos va a atacar de diferentes formas, pero tiene una arma favorita y prácticamente no necesita usar las otras porque esta es la que mejor le funciona al enemigo de nuestra salvación, y es el miedo. Por eso indico de que 365 veces dice en la Sagrada Escritura: no tengáis miedo. El temor, el miedo, es un sentimiento que hace mucho daño al ser humano. También en la lectura del libro del Génesis, José le responde a sus hermanos: no temáis, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentáis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien. No tengáis miedo. 365 veces lo dice la Escritura, para que cada día del año lo recordemos. No tener miedo. Hoy yo te digo en el nombre del Señor: no tengas miedo. ¿Qué te hace tener miedo? Sé muy sincero, muy consciente contigo. ¿A qué le temes? ¿Cuáles son tus temores en esta vida, en este día? ¿Qué te desafía hoy? ¿Qué te hace sentir un miedo más fuerte, más pequeño? ¿Cuál es tu miedo? ¿Tu miedo acaso es lo económico? ¿Acaso es el área afectiva? ¿Acaso es el qué dirán los comentarios? ¿Qué te hace tener miedo? Porque una sola cosa debemos temer: la perdición del alma, el vivir en pecado.
Hermanos, y es a lo que menos le tememos. Proporcionalmente, estadísticamente, el ser humano le tiene miedo a muchas cosas, pero a las cosas de Dios no tanto. La prueba está en que caemos en pecado, perdemos la gracia de Dios y pasamos 1 mes, 2 meses. Hay gente que lleva 5 años, 10 años sin confesarse, sin comulgar. Eso sí te debería generar gran terror y miedo porque estás en peligro de condenación. Pero no, tú le tienes miedo a que te despidan, le tienes miedo a que se descubra algo que hiciste mal y que se arme el escándalo. Le tengo miedo al que dirán mis amigos, mis amigas. De hecho, a veces tengo miedo de decir yo soy católico o yo fui este fin de semana a un retiro. Me da vergüenza, me da miedo. Y dice el Señor hoy, aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. En cambio, aquel que delante de los hombres defienda mi causa, aquel que delante de los hombres declare por mí, yo declararé por él delante de mi Padre. Y a veces nosotros le tenemos miedo a ser cristianos, a denunciar lo que está mal en la empresa, en la casa, en los amigos, porque de pronto me dejan de querer, porque de pronto me echan de este trabajo, porque me retiran la amistad, porque me atacan. Cuando ser cristiano es ir sin miedo a denunciar lo que está mal hecho. Por eso la pregunta, ¿a qué le temes? ¿Cuáles son tus temores? Les voy a compartir el antídoto contra el miedo. El antídoto más poderoso contra el miedo es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y siguientes. El amor echa fuera el temor. Y el que siente temor todavía no ha conocido a Dios. Porque no hay lugar para el temor en el amor. ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque aún no te sientes verdaderamente hijo, hija de Dios. ¿Sabes por qué sientes temor? Porque aún no logras esa experiencia definitiva del amor de Dios en tu vida. Y esto no quiere decir que estés mal, que estés condenado. No, esto es un desafío que te propongo. Esto significa que todavía te falta remar mar adentro, sumergirte en el océano infinito del amor de Dios, donde está la pesca milagrosa. Rema mar adentro. Vamos a la otra orilla, dice el Señor a los discípulos en una ocasión. Remen, vamos. Hoy te animo a no quedarte ahí en el miedo. El miedo paraliza. El miedo nos hace mermar los sentidos. No vemos, no escuchamos. Una persona presa del pánico, del miedo, se queda paralizada, no escucha la instrucción, puede morir. Eso es lo que el enemigo quiere al causarte miedo. Y es un arma favorita y siempre la ha usado. Desde el Génesis se narra cómo Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, sintieron miedo y se escondieron de Dios. Se escondieron. El miedo. Con esa arma el enemigo hoy te va a atacar. Hoy te está atacando. Y el Señor está contrarrestando ese ataque del enemigo. ¿Cómo? Infundiéndote confianza, certeza, infundiéndote amor, diciéndote yo estoy contigo, yo derroté al demonio. Si he hecho otros milagros más grandes, ¿cómo no te voy a poder resolver ese problema que hoy tienes? ¿Cuál es el problema que tienes que te causa miedo y dices, no, yo de esto no voy a poder salir y ahora yo qué hago? Pues aférrate al Señor, estrecha el crucifijo en tu pecho y dile, Señor Jesús, tú eres mi sustento, tú eres mi alegría, solo tú me puedes ayudar.
Tú haces lo imposible. El día de ayer celebramos en la iglesia a San Benito. San Benito fue testigo de cómo para Dios nada es imposible cuando uno ora. Él le dijo a Santa Escolástica, su hermana: hermanita, ya está tarde, ya debemos regresar a nuestros conventos, así que hasta luego. Y ella le dijo: no, hermanito, quédate conmigo hablando más de estas cosas hermosas de Dios. ¿Cómo se te ocurre, Escolástica, yo quedarme fuera del monasterio? Eso sería un escándalo para mis hermanos. Y entonces ella entrelazó sus manos y se puso en esta posición y empezó a orar. De inmediato se desató una tormenta que impidió que en toda la noche se movieran de allí. San Benito le dijo: hermana, ¿qué hiciste? Recurrí a ti, tú no me escuchaste. Entonces clamé a Dios y Él me escuchó. Para Dios nada es imposible. Siempre que oramos a Dios, Dios siempre nos escucha. Lo que pasa es que nosotros de la realidad espiritual, de lo que tiene que ver con Dios, del misterio, solo vemos el 5% con nuestros sentidos humanos. Pero lo que pasa espiritualmente es increíble. Cuando tú y yo oramos un Padre Nuestro, los cielos se conmueven, el Padre Dios se pone atento a ver qué necesita mi hijo, mi hija. Lo que pasa es que tú y yo, descuidados, a veces no tenemos esa certeza, esa fe, esa confianza que tenía el niño que estaba en la popa de un barco que amenazaba hundirse. Todos los marineros empezaron a correr por salvar sus vidas. Y un marinero vio al niño dormido y dijo: este niño se va a morir acá, no sabe que el barco está hundiendo. Lo sacudió, lo despertó y le dijo: niño, despierta que el barco se hunde. Y el niño le dijo: bueno, muchas gracias. Y siguió durmiendo. El marinero, impresionado, lo vuelve a sacudir y le dice: niño, por favor, que el barco se va a hundir, es que no tienes miedo. Y dijo: yo no tengo miedo. ¿Y por qué no tienes miedo? Porque el capitán de este barco es mi papá. Esa es la seguridad de alguien que se siente amado. Ese niño se sentía amado y sabía que su papá no lo iba a dejar sucumbir en ese barco. Esa era su certeza. Hermanos, si el que domina los mares, todas las tempestades, el que creó todo cuanto existe, es tu Padre, te ama, dio su vida por ti, ¿tú por qué vas a tener miedo hoy? Dime la verdad, ¿por qué vas a tener miedo si Dios te ama? Si tatuado tiene tu nombre en la palma de su mano. No hay lugar al temor. El Señor te ama y por eso te bendigo para que vivas un gran día en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.